Capítulo 4. Las señales de la muerte. Conflicto, cristalización y corrupción. En la parte A veremos ¿es inevitable el conflicto entre los hombres? Las señales de la muerte de cualquier forma viviente se reconocen porque se deteriora el ordenamiento armónico interior y exterior, responsable del proceso de crecimiento y florecimiento de todas las formas. Se marchita la belleza, comenzamos a ver partes que perecen por falta de alimento, la fealdad aparece, las arrugas se manifiestan, la vitalidad decrece, la energía disminuye, el ciclo inexorable se cumple. Esto que podemos calificar como válido tanto en una rosa como en un hombre, es una característica de todas las organizaciones que creamos a lo largo de la historia, incluidas las civilizaciones. Albert Einstein le escribía a Sigmund Freud lo siguiente en 1932. ¿Cómo es posible que una pequeña camarilla someta al servicio de sus ambiciones la voluntad de la mayoría, para la cual el estado de guerra representa pérdidas y sufrimientos? Una respuesta evidente a esta pregunta parecería ser que la minoría, la clase dominante hoy, tiene bajo su influencia a las escuelas y a la prensa, y por lo general también la Iglesia. Esto les permite organizar y gobernar las emociones de las masas y convertirlas en su instrumento. Pero ¿cómo es que estos procedimientos logran despertar en los hombres tan salvaje entusiasmo hasta llevarlos a sacrificar su vida? Aquí radica un enigma que el experto en el conocimiento de las pulsiones humanas puede resolver. ¿Es posible controlar la evolución mental del hombre para ponerlo a salvo de la psicosis, del odio y la destructividad? La respuesta de Freud a Einstein no es menos pertinente que las preguntas del sabio. Y dice así: querría demorarme todavía un instante en nuestra pulsión de destrucción, en modo alguno apreciada en toda su significatividad. Pues bien, con algún gasto de especulación, hemos arribado a la conclusión de que esta pulsión trabaja dentro de todo ser vivo y se afana en producir su descomposición, en reconducir la vida al estado de materia inanimada. Merecería con toda seriedad el nombre de una pulsión de muerte, mientras que las pulsiones eróticas representan los afanes de la vida. Desde nuestra doctrina mitológica de las pulsiones, sigue diciendo Freud en su carta, hallamos fácilmente una fórmula sobre las vías indirectas para combatir la guerra. Si la aquiescencia a la guerra es un desborde de la pulsión de destrucción, lo natural será apelar a su contraria
el eros. Todo cuanto establezca ligazones de sentimientos entre los hombres no podrá menos que ejercer un efecto contrario a la guerra. Vínculos como los que se tienen con un objeto de amor, aunque sin metas sexuales, el psicoanálisis no tiene motivo para avergonzarse para hablar aquí de amor, pues la religión dice lo mismo: ama a tu prójimo como a ti mismo, que constituye el 11º mandamiento. Y sigue Freud en su carta: debería ponerse mayor cuidado que hasta ahora en la educación de un estamento superior de hombres de pensamiento autónomo que no puedan ser amedrentados y luchen por la verdad. Todo lo que promueva el desarrollo de la cultura trabaja también contra la guerra. La miseria espiritual, la ignorancia y el miedo son las causas esenciales del conflicto entre los hombres. Y el fin del conflicto es concebible por medio de la conexión con el amor, la sabiduría y el poder propios, subyacentes en cada hombre y en cada mujer. Como puntualizara Freud, la clave de la solución es la educación correcta. El Manifiesto de Sevilla sobre la violencia, difundido por la UNESCO, nos brinda un panorama esclarecedor de este problema. Es preciso disipar el mito según el cual la guerra y la violencia son inherentes a la naturaleza humana y son, por lo tanto, ineluctables. El mito está muy extendido, según estudios realizados en Finlandia y Estados Unidos en 1984 y 1986. El 52% y el 44% de los estudiantes respectivamente, Finlandia y Estados Unidos, creían que la guerra es inherente a la naturaleza humana. Una de las fuentes de inspiración del manifiesto es un ensayo de Margaret Mead, una antropóloga de fama mundial, cuyo título es La guerra es una invención, no una necesidad biológica. El manifiesto fue redactado en 1986 por un equipo internacional de especialistas, basado en hechos científicamente probados, y fue adoptado por la UNESCO en 1989 y dice en su parte sustancial: 1. Científicamente es incorrecto decir que no se podrá suprimir nunca la guerra, porque los animales hacen la guerra y el hombre es parecido al animal. Los animales no hacen la guerra, y en esto no nos parecemos a los animales. 2. Científicamente es incorrecto decir que nunca se podrá suprimir la guerra porque forma parte integrante de la naturaleza humana. La cultura humana nos confiere la capacidad de moldear y transformar nuestra naturaleza de una generación a otra. 3. Científicamente es incorrecto decir que no se puede poner fin a la violencia, porque las personas y los animales violentos viven mejor y tienen más hijos que los otros. Al contrario, todo indica que el bien vivir está relacionado con la capacidad
de cooperar y no del conflicto o de la guerra. 4. Científicamente es incorrecto decir que nuestro cerebro nos conduce a la violencia, puesto que el cerebro es el soporte físico de la inteligencia, nos ofrece la posibilidad de pensar lo que queremos hacer y lo que deberíamos hacer. Y ya que hay una gran aptitud para aprender, nos es posible inventar nuevas maneras de hacer las cosas. 5. Científicamente es incorrecto decir que la guerra es un fenómeno instintivo. No existe un solo aspecto de nuestro comportamiento que no pueda ser modificado con el aprendizaje. A los soldados instruidos para hacer la guerra y a los pueblos llamados a apoyarlos, se les enseña a odiar y a temer a un enemigo designado. Toda la cuestión es saber por qué a unos y a otros se les forma de ese modo y están condicionados por los responsables políticos y los medios de comunicación. La conclusión del informe de Sevilla es la siguiente. En conclusión, proclamamos que la guerra y la violencia no son una fatalidad biológica. Podemos poner fin a la guerra y a los sufrimientos que conlleva. Nuestros antepasados inventaron la guerra. Nosotros podemos inventar la paz.